En una noche ordinaria, mientras la ciudad dormía y el mundo se ocupaba de sus asuntos, algo extraordinario sucedió en el silencio de Belén. No hubo fuegos, ni palacio, ni coronas. El Hijo de Dios vino al mundo en un establo estrecho, rodeado de animales y heno seco. María, joven y asustada, sostenía al niño en sus brazos como quien sostiene un milagro sin saber muy bien qué hacer con él. José, de pie junto a ella, intentaba mantener la calma, pero por dentro temblaba. No era fácil ser el padre del Mesías. Fuera, el cielo era diferente. Un resplandor atravesaba la oscuridad como si el propio universo señalara: esto es. Los pastores, que normalmente pasaban desapercibidos, recibieron la visita de ángeles que hablaban de alegría, de salvación, de algo grande que estaba empezando allí. Corrieron a ver al niño y volvieron contándoselo a todos, con los ojos brillantes. Al otro lado, 3 sabios, estudiosos de las estrellas y los signos, habían leído en el cielo que había nacido algo único. Viajaron durante días, tal vez semanas, hasta que encontraron al niño, no en un trono, sino en un lugar insólito. Trajeron oro, incienso y mirra, regalos que parecían más apropiados para un rey, un sacerdote y alguien destinado a la muerte. Mientras tanto, Herodes, el rey local, oía rumores y no le gustaba nada lo que oía. ¿Un nuevo rey? ¿Cómo? Dio órdenes crueles, pensando que podría detener el plan de Dios con la espada y el miedo. Pero su familia, advertida en sueños, huyó a Egipto. Suscríbete al canal para conocer más emocionantes historias bíblicas y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Muchas gracias". Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. Jesús creció lejos de las amenazas y la atención. Nazaret sería su hogar, un lugar sencillo, casi olvidado en el mapa. Pero fue allí, entre herramientas de madera y polvo en los pies, donde el niño empezaría a comprender quién era y lo que estaba por venir. Porque incluso en silencio, el tiempo seguía empujando todo en la dirección de su propósito, hasta el día en que, con solo 12 años, sorprendió a los sabios en el templo y demostró que su misión ya estaba cerca. Nazaret no era el tipo de lugar que alguien elige para iniciar una revolución. Era un pueblo pequeño y olvidado, con gente trabajadora y una rutina monótona. Allí creció Jesús, entre martillos, tablas y el fuerte olor de la madera cortada. José le enseñó el oficio y aprendió con paciencia. No había prisa, todo tenía su tiempo. Su infancia transcurrió como la de cualquier niño, al menos a los ojos de los vecinos. Corría por las calles de tierra, ayudaba en casa, iba a la sinagoga con María y José, pero en su interior algo latía ya de forma diferente. Observaba todo con una mirada que parecía ver más que los demás. Era como si pudiera ver lo invisible. A los 12 años, en un viaje con su familia a Jerusalén, algo sucedió. Después de la fiesta de Pascua, sus padres emprendieron el regreso a casa y, a mitad de camino, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Regresaron desesperados. 3 días de angustia, buscando por todas partes. ¿Y dónde estaba? En el templo, sentado entre los maestros de la ley, haciendo preguntas y dando respuestas que dejaban a todos boquiabiertos. ¿Cómo podía un niño saber tanto? María, aliviada y angustiada, le preguntó por qué lo había hecho. Y la respuesta fue firme, pero llena de ternura. ¿No sabías que debía estar en la casa de mi padre? Aquello resonó. Era solo el principio, pero mostraba hacia dónde se dirigía. Después de aquel día, volvió a casa con sus padres y continuó obedientemente, creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Pero el tiempo corría, y mientras la ciudad seguía con su rutina, el cielo vigilaba. Lejos de allí, a orillas del Jordán, alguien predicaba ya en el desierto, gritando arrepentimiento, preparando el camino.
alguien que sabía muy bien quién venía. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El desierto era seco, caluroso, lleno de silencio y secretos. Allí, entre rocas y vientos, resonaba con fuerza una voz: «Arrepentíos, el reino de Dios está cerca». Era Juan el Bautista. Tenía la cara quemada por el sol, vestía piel de camello y comía langostas con miel. Nadie se cruzaba con él sin oír una verdad cortante. Llamaba a los religiosos cría de víboras y no temía a nadie. Pero todo esto lo hacía por una razón: para preparar el camino. Y entonces, en uno de esos días en que Juan bautizaba a la multitud en el río Jordán, apareció Jesús, mezclándose con la gente, sin ninguna fanfarria, sin hacer alboroto. Juan se quedó helado. Lo reconoció. Era demasiado grande. Intentó detenerlo. «Yo soy el que debe ser bautizado por ti». Pero Jesús replicó con calma, como quien ya sabía lo que se le venía encima: «Déjalo así por ahora, es necesario». Los dos entran en el agua. La gente observaba en silencio, y cuando Jesús salió del río, sucedió algo imposible. El cielo se abrió, literalmente. Una paloma descendió suavemente, flotando sobre él. Y entonces una voz, fuerte, clara, imposible de ignorar, dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue entonces, en ese momento, cuando todo empezó a cambiar. Ya no era solo el hijo del carpintero, no era solo el niño sabio del templo, era el elegido, era el enviado. Pero en lugar de ir directamente a la gente a enseñar, sanar o hacer milagros, Jesús se fue al desierto, solo, durante 40 días y 40 noches. Y no descansó. El sol quemaba sin piedad. El viento soplaba seco, como si cada grano de arena estuviera allí para poner a prueba su paciencia. Durante 40 días Jesús permaneció en el desierto, solo, sin comida, sin compañía, sin consuelo. Solo él, el hambre y el silencio. Pero ese silencio no duró mucho, porque en medio de esa soledad apareció una presencia sigilosa, sutil, una voz conocida desde tiempos remotos. Satanás apareció con palabras dulces y trampas afiladas. «Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan». Jesús tenía hambre, le dolían los huesos, pero no vino a usar el poder en beneficio propio. Respondió con la Escritura: «No solo de pan vive el hombre». El enemigo insistió. Llevó a Jesús al punto más alto del templo y se burló de él. «Si de verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, los ángeles te sostendrán». Era un intento de utilizar su propia fe como cebo, pero Jesús no picó. «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Finalmente llegó la última oferta. El diablo mostró todos los reinos del mundo como un desfile de gloria y poder. Dijo: «Te daré todo esto si te arrodillas ante mí». Un atajo seductor, una corona sin cruz. Pero Jesús no vino a tomar atajos, vino a obedecer, y echó con firmeza al tentador: «Apártate de mí, Satanás, solo adorarás al Señor, tu Dios». El enemigo se marchó, derrotado. Y entonces llegaron los ángeles, sirviendo a Jesús como si reconocieran al Rey, que acababa de obtener su primera victoria. No fue con una espada, fue con resistencia. Y esta fuerza silenciosa llamaría la atención de mucha gente en los días venideros. Porque después del desierto Jesús no volvió igual, volvió preparado. Y el primer milagro, la primera señal de que el cielo estaba actuando en la tierra, ocurriría en un lugar insólito, en una fiesta de bodas, donde se acabó el vino. La fiesta estaba animada. Risas, música, mesas llenas. Era una boda en Caná de Galilea y todo iba bien, hasta que alguien se dio cuenta. Se había acabado el vino, y en aquella cultura eso era una gran vergüenza. El ambiente cambió. Los novios no sabían qué hacer.
María, la madre de Jesús, se dio cuenta. Se acercó a él con una mirada que decía más que 1000 palabras. «No tienen más vino», dijo, como si ya supiera que él podía hacer algo. Jesús replicó que aún no era su hora, pero María se limitó a volverse hacia los criados y decirles: «Haced lo que él os diga». Y así, discretamente, comenzó el primer milagro. Jesús les pidió que llenaran de agua 6 tinajas grandes, de las que se usan para purificar. Solo agua, nada especial. Pero cuando sacaron un poco y se lo llevaron al dueño del banquete, había sucedido lo imposible. El agua se había convertido en vino, y no era un vino cualquiera, era el mejor de la noche. Nadie entendía cómo, pero todos percibían que algo era diferente. No se trataba solo de salvar una fiesta, se trataba de mostrar que donde entra Jesús, lo que faltaba se convierte en abundante. Lo ordinario se convierte en extraordinario. Y aquello no fue más que el principio. Pronto siguieron otros milagros. Un leproso fue curado con un simple toque. Un paralítico se levantó y caminó entre la multitud. Una mujer que llevaba 12 años sufriendo tocó su manto y quedó curada. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, incluso los muertos volvieron a la vida. Era como si el cielo hubiera bajado a la tierra pedazo a pedazo, y cuanto más curaba, más gente le seguía. Pero no todos estaban contentos. Algunos empezaron a molestarse, especialmente aquellos a cargo de la religión, porque además de curar, Jesús enseñaba con autoridad y decía cosas que rompían las tradiciones. Y lo más chocante, no evitaba a los pecadores, comía con ellos, hablaba con ellos. Y fue entonces cuando empezaron a llamarle el amigo de los rechazados y el enemigo de los religiosos. Mientras las multitudes se maravillaban ante unas palabras que parecían venir directamente del cielo, los fariseos levantaban la nariz. No era solo envidia, era miedo. Jesús no siguió el guión. Sanaba en sábado, tocaba a los leprosos, hablaba con las mujeres en público y comía con los pecadores como si fueran de la familia. Eso no encajaba con las estrictas normas de la religión de la época. Desmontó argumentos con pocas palabras y dejó sin respuesta a los doctores de la ley. Llamó a los líderes respetados ciegos que guían a ciegos. Sepulcros limpios por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Jesús no evitó la confrontación, pero tampoco buscó el escenario. Decía la verdad, simple y llanamente, y eso le molestaba, porque era imposible escuchar y seguir siendo el mismo. Los que se creían santos se enfadaban, pero los que estaban rotos por dentro corrían hacia él. Entre sus seguidores había de todo: pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres antes rechazadas, incluso un antiguo revolucionario. Un grupo inverosímil, sin prestigio, pero con el corazón abierto. Y fue con ellos con quienes caminó, comió, durmió y enseñó. Llamaba a cada uno por su nombre. No era solo un maestro, era un amigo. Pero con cada curación, con cada multitud, el cerco se estrechaba. Los líderes religiosos empezaron a reunirse en secreto, susurrando estrategias, tramando preguntas capciosas, tratando de encontrar algo que pudiera incriminarle. Pero Jesús siempre salía airoso, con respuestas que hasta hoy se han convertido en sabiduría popular. Aún así, la tensión crecía, la presión crecía. Ya no se trataba solo de religión, sino de una amenaza al sistema, al poder y al orden establecido. Y mientras los enemigos cerraban los puños en silencio, el pueblo abría los brazos con esperanza, hasta que llegó el día en que Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, y fue recibido como rey, pero no con soldados ni coronas, con ramas de palma y voces que decían «Hosana». Y fue allí, en medio de aquella celebración, donde comenzó la cuenta atrás para su última cena. Las calles de Jerusalén bullían de expectación. Gente de todas partes había acudido para la fiesta de Pascua,
y en medio de aquella multitud apareció Jesús montado en un pollino. Sencillo, sereno, pero con una presencia que hizo que la gente se pusiera en pie. Gritaban «¡Hosana!» y agitaban ramas como quien recibe a un rey. Era una escena hermosa, pero detrás de los gritos había tensión en el aire. No era solo una entrada, era una advertencia. Y los que se sentían amenazados lo sabían. Durante los días siguientes, Jesús se paseó por el templo, enseñó, limpió el lugar con autoridad, dio la vuelta a la tortilla a los mercaderes que hacían negocio de su fe. Todo el pueblo hablaba de él. Algunos pensaban que era un profeta, otros el Mesías en persona, pero entre los discípulos, uno de ellos ya empezaba a volverse hacia adentro, Judas. Nadie se daba cuenta, pero el veneno de la traición ya fluía silenciosamente. La noche de la cena, todo parecía normal a primera vista. Jesús se sentó con los 12 discípulos, partió el pan y sirvió el vino. Pero sus ojos eran diferentes. Sabía lo que se avecinaba. Lavó los pies de cada uno, incluso los de Judas, con la calma de quien ama incluso a quienes va a herir. Y cuando dijo que uno de ellos le traicionaría, el silencio fue como una piedra que cae en el agua. Uno a uno preguntaron, ¿soy yo? Y Judas solo lo confirmó después con un beso, pero eso vendría más tarde. En aquella mesa Jesús tomó el pan, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo». Tomó el cáliz, «Esta es mi sangre». Hablaba de la entrega, de la alianza, de la cruz, pero los discípulos seguían sin entenderlo. Después de la cena, salieron a un jardín, Getsemaní. Allí, en la oscuridad, mientras sus amigos dormían, Jesús lloró, sudaba sangre. Pidió al Padre, si era posible, que apartara aquella copa, pero lo hizo. Y mientras seguía orando, se oyeron pasos apresurados por el camino. Antorchas encendidas, espadas a la vista, el traidor al frente, el fin comenzaba allí. La noche era pesada, como si el mismo cielo supiera lo que se avecinaba. En el huerto, Jesús seguía rezando cuando llegaron los soldados, armados y serios. Judas iba delante, caminando como quien conoce el camino, y fue con un beso, gesto que debía significar afecto, como entregó al Maestro. ¿Con un beso me traicionas?, preguntó Jesús. Pedro sacó impulsivamente la espada e hirió a uno de los guardias, pero Jesús le detuvo. Quien a espada vive, a espada muere. Curó al herido allí mismo, en medio de la confusión. Luego, se entregó sin oponer resistencia. Llevaron a Jesús de un lugar a otro. Primero al Sanedrín, donde los líderes religiosos trataron de encontrar una razón para condenarlo. Surgieron mentiras, los testigos se contradecían. Él permaneció en silencio. Cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, respondió con firmeza, y eso les bastó para juzgarle como blasfemo. Pero no tenían poder para matarlo. Así que lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Pilato no quiso involucrarse. Hizo preguntas, examinó y no encontró culpables. Trató de dejar la decisión en manos del pueblo, ofreciendo liberar a un prisionero, y puso a Jesús junto a un conocido criminal, Barrabás. ¿A cuál de los dos queréis que libere? Y la multitud, manipulada, gritó a favor de Barrabás. Pilato se lavó las manos, pero permitió la condena, entregó a Jesús para ser azotado, y el castigo fue cruel. Látigos con trozos de hueso desgarraban la piel. Los soldados se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le golpearon con una caña, le escupieron. Le decían, «Dios te salve, Rey de los judíos», como si fuera una broma. Luego le hicieron llevar su propia cruz por las calles de Jerusalén. Cada paso era un dolor, cada caída un esfuerzo por seguir adelante. La gente miraba, algunos lloraban, otros reían, y en la cima de la colina llamada Gólgota, la cruz ya estaba de pie.
clavos en las manos y en los pies. Junto a ella, 2 criminales, y en el cielo las nubes empezaron a pesar. El cielo empezó a oscurecerse, a pesar de que era mediodía. Un extraño silencio se apoderó de la colina, como si incluso el viento se hubiera detenido. Allí arriba, colgado entre el cielo y la tierra, crucificaron a Jesús. Tenía las manos y los pies atravesados por los clavos, el cuerpo desgarrado y el rostro desfigurado por los golpes. Apenas podía respirar. Cada respiración era una lucha. Pero aún así, incluso en medio del dolor, sus palabras atravesaban el aire como flechas. «Padre, perdónalos. No saben lo que hacen». Lo dijo mirando a los que le habían hecho daño. Un amor que nadie comprendía. A su lado, 2 ladrones también colgaban de la cruz. Uno se burlaba. El otro, con el corazón roto, le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús respondió con una promesa que duraría generaciones: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La gente miraba. Algunos lloraban, otros reían. Los soldados se repartieron sus ropas, echándolo a suertes, sin saber que estaban cumpliendo una antigua profecía. María, su madre, estaba allí, firme. Jesús la vio y, aunque se estaba muriendo, la cuidó. La confió al cuidado de Juan, el discípulo amado. Incluso al final pensaba en los demás. Y entonces llegó el grito, fuerte, lleno de lágrimas, como alguien que carga con el peso de todo un mundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» El cielo tembló. El velo del templo, el que separaba el lugar santo, se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló. Las rocas se hicieron añicos. Fue como si toda la creación sintiera el impacto. Finalmente Jesús dijo: «Consumado es», y entregó su espíritu. El centurión romano, que observaba atentamente, murmuró con los ojos muy abiertos: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». El cuerpo fue retirado apresuradamente. Un hombre llamado José de Arimatea, discípulo secreto, pidió que lo enterraran. Envolvieron el cuerpo en lino y lo colocaron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Se colocó una gran piedra a la entrada. Se colocaron guardias. Todo parecía terminado. Pero al amanecer del tercer día, algo sucedió. Algo que ningún ojo humano había presenciado antes. Todavía estaba oscuro cuando María Magdalena fue a la tumba. Tenía el corazón oprimido y los ojos cansados de llorar. Solo quería honrar el cuerpo de quien había cambiado su vida. Pero cuando llegó allí, algo iba mal. La enorme piedra que cerraba la entrada había sido retirada. La tumba estaba abierta y vacía. Corrió. Llamó a Pedro y a Juan. Llegaron, miraron, vieron los lienzos en el suelo y no supieron qué pensar. Regresaron confundidos, pero María se quedó llorando fuera, y en un momento de silencio volvió a mirar dentro y vio a 2 ángeles sentados donde debería haber estado el cuerpo. «¿Por qué lloras?», le preguntaron. «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», respondió ella. De repente se dio la vuelta y allí estaba él, allí de pie. Pero no lo reconoció de inmediato. Pensó que era el jardinero, hasta que él dijo una sola palabra: «María». Y en ese instante lo supo. Su voz, sus modales, su mirada. Era Jesús, vivo, delante de ella. Lo imposible había sucedido. La muerte había perdido, la esperanza había ganado. Jesús se apareció también a otros. Caminó con 2 discípulos por el camino de Emaús. Habló con ellos sin ser reconocido. Solo cuando partió el pan se les abrieron los ojos. ¿No ardía nuestro corazón mientras hablaba?, se preguntaron casi sin aliento. Se mostró a los 11, se metió en su miedo y les dijo: «La paz sea con vosotros». Mostró sus manos, su costado traspasado, comió con ellos. Lo dejó claro: no era un fantasma, era él, vivo, resucitado. Los días siguientes fueron diferentes. Los discípulos, antes encerrados en el miedo, empezaron a salir a la calle con coraje en los ojos. Jesús había resucitado y eso lo cambiaba todo.
Se quedó un tiempo con ellos. Caminó, habló, enseñó, comió. No había prisa. Cada palabra era una preparación final, un recordatorio de que ahora la misión sería suya. En un momento dado, llevó a los discípulos a lo alto de una colina, y allí, con el viento soplando entre los árboles, dio su última instrucción. Id, haced discípulos, enseñadles todo lo que yo os he enseñado, y recordad, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Luego, delante de todos, ascendió al cielo. Así de sencillo, no con un espectáculo, sino con presencia. Se fue, pero nunca dejó de ser. ¿Qué quedó? Un grupo de gente corriente con el corazón en llamas y un mensaje vivo que atravesaría siglos, fronteras, persecuciones y dudas. Porque Jesús no solo vino a enseñar, vino a vivir lo que enseñaba. Con él aprendimos que no importa de dónde vengas, Nazaret, la periferia, el fondo del pozo, Dios ve valor donde nadie más lo ve. Aprendimos que el amor no es palabrería, sino acción, que el perdón es más fuerte que la venganza, que servir es mejor que mandar, y que a veces el silencio dice más que el ruido. Jesús demostró que el verdadero poder no reside en la espada, sino en la entrega. Pierden los que quieren salvar su propia vida, pero quien la entrega por amor, la encuentra. Nos enseñó a mirar a los demás con compasión, a valorar lo pequeño, a no huir del dolor, sino a atravesarlo con fe. Y lo más hermoso de todo, no llamó a los perfectos, llamó a los dispuestos, no prometió facilidad, prometió presencia, y esa promesa perdura, porque su historia no terminó en la tumba. Continúa en cada persona que decide seguir sus pasos, amar como Él amó y vivir con un propósito, como una luz en medio de la oscuridad. Si te ha gustado la historia de Jesús y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.